Pues la verdad es que es una alegría el poder celebrar la Navidad. Es, es algo que desde pequeñito se ha celebrado mucho en mi casa. Bueno, sí, somos cristianos y tenemos un contexto, pero es un momento también de mucha alegría a nivel mundial, porque es como que hay una desconexión de los problemas, de las amarguras, de todo. Y todo el mundo, o la gran mayoría de personas, cuando llega la Navidad, pues decide ser más calmado, decide ver las cosas de otra perspectiva, en vez de pitar al que está delante y no arranca el coche y cuando se ha puesto en verde, decide frenarse y decir, tranquilidad, no pasa nada. O al menos esa es la idea, esa es la idea. Pero la Navidad no es cuestión de una sola fecha en concreto, no es simplemente que durante diciembre vamos a estar tranquilos, vamos a estar felices, vamos a celebrar, vamos a comer, vamos a estar con la familia, vamos a ver las luces de Navidad. Todo eso está muy bien, pero en realidad la Navidad es mucho más profunda. La Navidad tiene un significado y un origen, que es lo que vamos a intentar ver en estas próximas 4 semanas, empezando hoy. Y la serie como tal se llama El origen de la Navidad, ¿vale? Vamos a ver cómo la Biblia nos explica qué es realmente la Navidad. Y aunque no encontramos esa palabra dentro de los textos bíblicos, Navidad viene del latín, viene de nativitas, que quiere decir nacimiento. Entonces era una palabra común en aquel entonces para referirse al nacimiento de cualquier ser humano o de cualquier animal, de cualquier cosa. Pero en este caso, la tradición y la iglesia ha ido cogiendo esa palabra nativitas para concretarlo en el nacimiento que transformó el mundo por completo, el nacimiento de Jesús. Y concretamente, el origen de la Navidad. Y vamos a ver un recorrido, primeramente desde el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan trata la venida del Señor desde la trascendencia de la eternidad. Es decir, vamos a ver en este domingo cómo Juan habla de la venida del Salvador, de aquel que tenía que venir. Pero además también lo vamos a ver desde la perspectiva del Logos, el Logos creador. Es el que estaba antes de la creación del universo, el que a través de él todas las cosas fueron hechas. Vamos a ver cómo ese Logos trascendente que estaba desde la eternidad juntamente con Dios porque era Dios mismo, se hace un hombre, se hace un bebé para cambiar la humanidad. La siguiente semana vamos a ver a quién era el testigo de la luz. Si yo digo eso, pues bueno, podéis pensar y analizar quién será ese hombre, quién será esa persona. Bueno, ya os lo adelanto, ¿vale? Era Juan el Bautista, ¿vale? Y vamos a ver cómo fue su nacimiento también. Porque dentro de los evangelios hay uno en concreto que nos va a explicar y nos va a narrar el nacimiento de Juan. Pero, ¿por qué tanta importancia a Juan el Bautista? Porque tiene su lugar dentro de la historia de la salvación del mundo. Juan el Bautista fue el testigo para antes de que viniese el Salvador. Fue la persona que iba preparando el camino para que Cristo pudiera aparecer al mundo. Y después, por último, vamos a ver, por fin, el nacimiento de Jesús. Nativitas Domini. Aquí hablamos latín, griego, hebreo y arameo si hace falta. Latín, Nativitas Domini. Ya hemos visto que era nativitas. ¿Qué era? Navidad, nacimiento, Domini, del Señor. El nacimiento del Señor. Vamos a ver cómo Jesús nació y las pruebas y dificultades que ya tuvo desde recién nacido. Que gracias a Dios estaba ahí sus padres terrenales para cuidarlo y que no pasase pues muchos problemas, vamos a decir. Pero vamos a centrarnos primero en la eternidad, en el Dios trascendente que está desde antes de los confines del universo. Pero antes de entrar, vamos a explicar un poco, ¿vale? Y vamos a dar un poco de historia, ¿vale? ¿Sabéis quién era Herodes? Y la familia de Herodes.
si tú te puedes imaginar una familia mala, esta era peor, ¿vale? La familia de Herodes el Grande, ¿vale? Herodes el Grande tuvo diferentes hijos que estuvieron reinando. Lo que pasa es que Herodes no quería que sus hijos reinaran. Es una historia más larga que no vamos a centrarnos en ello. Pero lo que es relevante para nosotros es cómo esta familia, a pesar de ser tan mala, vivió gran parte de lo que sucedió, del cambio que sucedió en el mundo a través de Jesús. La época que presenció la venida del Mesías comenzó, en realidad, con el ascenso del poder del rey Herodes el Grande. La vida de Herodes, pues bueno, él quería siempre mucho poder, y sus hijos también, ¿vale? Pero estuvo marcada por la venida del Salvador. Y no solo eso, sino que también fueron responsables de ciertos acontecimientos que pasaron en la vida de Jesús, pero también en la vida de Juan el Bautista. Uno de sus hijos, es que son nombres también, sí, rimbombantes, vamos a decir, ¿vale? Fue en parte responsable de que el Mesías, de que Jesús, fuese llamado Jesús el Nazareno, o Jesús de Nazaret. Porque si vemos en la historia, José tuvo que tomar unas decisiones para cuidar a Jesús. Entonces tuvo que tener cuidado porque no quería que su hijo se viese afectado por las decisiones de este rey loco, ¿vale? Vamos a llamarlo rey loco. Entonces, indirectamente se le llamó así porque se tuvo que mudar a Nazaret. Todos sabemos la historia de que vivían en Galilea, de que eran procedentes de Galilea, pero tuvieron que irse a Nazaret. Herodes Antipas, otro hijo de Herodes el Grande, fue el que ordenó la muerte de Juan el Bautista. Y en un plato la cabeza, sabemos la historia. Ese también fue parte de la historia de Jesús. Y bueno, no me voy a enrollar mucho en los hijos de Herodes, porque ya sabemos que eran muy malos y tenían muy malas pulgas. Lo que sí nos vamos a centrar es en la vida, en el nacimiento de Jesús. Y eso fue lo trascendente para el ser humano. Y vamos a ver diferentes evangelios a lo largo de esta serie. En Mateo se nos comienza con la genealogía de Jesús. Y yo recuerdo confesiones, ¿vale? Yo recuerdo de niño que cuando tenía que leer Mateo, de empezar por los evangelios, el primer evangelio, y empieza con una genealogía. Y Periquito, hijo de Periquita, y Antonio el primero, dio a luz a... Y yo era como, ¿quién es tanta gente? Pero bueno, lo vamos a ver de pasada, ¿vale? No nos vamos a centrar porque creo que no es lo importante. Lo importante como tal es entender por qué Mateo escribió la genealogía de Jesús. No me voy a adelantar porque si no ya me estaría adelantando al sermón del día 22, entonces no tiene sentido, ¿vale? Por otra parte, están los evangelios de Juan y Lucas, que también dan otra perspectiva del nacimiento de Jesús. Lucas sí que lo narra, pero Juan se centra simplemente en hablar de la trascendencia de Jesús, de quién era Jesús antes de nacer. Y eso es lo que vamos a ver y vamos a detenernos. Y vamos a leerlo por completo. Juan 1, primer capítulo de Juan. Ya lo vimos en su día, pero lo vamos a ver desde una perspectiva navideña, ¿vale? En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios. Gracias. Y la palabra era Dios. Estaba en el principio junto a Dios. No vamos a pasar porque si no vamos haciendo spoiler. Ah, vale, no pasa nada, gracias. De todas formas hay que ser agradecido. Celebramos ayer Thanksgiving. Gracias. Versículo 2. Estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En ella estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre llamado Juan, enviado por Dios. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Juan no era la luz, sino testigo de la luz. La luz verdadera, la que ilumina a toda la humanidad, venía al mundo.
La palabra estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella, pero el mundo no la conoció. Vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Mas a todos los que la recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos no engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino hijos de Dios. Y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que le corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: de este es de quien yo decía, viene después de mí uno que es superior a mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud ya hemos recibido todos, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, ese nos le ha dado a conocer. Y vamos a ir versículo a versículo, o de 2 versículos en 2 versículos, como a mí me gusta, para no pararnos mucho y no enrollarnos demasiado. El primer versículo. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Es el prólogo de los evangelios que más me gusta, porque te está hablando ya de que Dios mismo, dentro de su plenitud, dentro de su grandeza, es el que va a cambiar la historia. Por mucho que nosotros intentásemos cambiar el mundo, no vamos a llegar a la altura de cómo cambió Jesús el mundo. Este prólogo es parecido, el apóstol Pablo da un matiz parecido al que da Juan en este prólogo. Y lo vamos a ver concretamente en Colosenses 1, del 15 al 20. Y dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, señoríos, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él existía antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga el primer lugar, porque al Padre le agradó que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, y hacer la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí el apóstol Pablo, ya maduro, con un recorrido, reconoce, al igual que reconoce Juan, quién es Jesús. Él es el Dios eterno que vino y se hizo un hombre para cambiar la historia por completo. ¿Para qué? Porque por medio de él reconciliaría consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, y hacer la paz mediante la sangre de su cruz. Este tiempo de Navidad es un tiempo de paz, que se recuerda la paz, la armonía, la alegría. Pero desgraciadamente, o al menos a mi punto de vista es así, lo recordamos solo en diciembre. Pero deberíamos recordarlo todos los días del año. Que Cristo vino para traer la paz. La paz no solo aquí en la tierra, sino también en el cielo, reconciliando tierra y cielo. La creación con el Creador. Reconciliación. El Evangelio de Juan describe la preexistencia de Jesús al identificarnos como la palabra divina, el logos, hologos en griego, tal como lo hemos visto ahora mismo. Pero ¿cuál es la importancia de esa palabra? ¿Cuál es la importancia de la palabra? Bueno, esta es la parte que no he pasado. ¿Cuál es la importancia del logos? Pues bueno, tenía una importancia para los hebreos y tenía una importancia para los griegos. Para los griegos, el logos era la razón, todo lo que tenía que ver con la razón. Y la razón era lo que daba sentido al mundo que nosotros conocemos. Pero para los hebreos, para los judíos,
ese logos lo interpretaban como la sabiduría de Dios. Porque en muchos textos del Antiguo Testamento podemos encontrar cómo casi que se personifica a la sabiduría de Dios. Entonces, la sabiduría de Dios era aquello que otorgaba, entre comillas, ¿vale? Los autores de la Biblia siempre intentaban explicar cómo podían lo que entendían de Dios. Y nos pasa hoy en día lo mismo a la hora de explicarlo. Pues ellos entendían como que la sabiduría de Dios era la que movía a Dios para poder hacer las cosas con sabiduría, valga la redundancia, con cabeza, con lógica. Entonces, tanto para unos como para otros, que le dijesen que el logos, para los griegos, la razón, algo inmaterial, algo que no era de la propia creación, de la propia naturaleza, que se hizo hombre, eso era chocante. Eso les explotaba la cabeza. Pero del mismo modo, decir que la sabiduría de Dios se había encarnado en un ser humano, también les explotaba la cabeza a los judíos. Entonces, estas palabras de Juan le explotan la cabeza incluso a mí hoy en día. Digo, ¿cómo es posible que algo intangible, algo supernatural, algo soberano, algo grandioso, decide hacerse un ser humano como tú y como yo? No lo entiendo, pero no pasa nada. Hay veces que no entenderemos todas las cosas. Versículos 2, 3, 4 y 5. Estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En ella estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Las ideas a las que llegaron los lectores de este evangelio es que Dios creó todas las cosas por medio de la ley o la sabiduría. Y esto lo podemos encontrar en este versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La sabiduría de Dios fue la que hizo posible que la creación fuese como tal. El mismo logos trascendente. Que la palabra era vida, que la palabra era luz. Eso no es algo como tú eres guapa y ya está, y ahí se queda, sino que eso es trascendente, que eso también me llega a mí. En este caso no, ella es guapa y es guapa, yo no tanto. Pero que diga que Jesús es vida, que Jesús es luz, sí que me trasciende a mí, sí que me llega a mí. Porque al ser Él la vida y Él dar su vida por mí, dar su vida por ti, me cambia a mí la vida. Que Él haya venido para alumbrarme, cambia mi vida, cambia tu vida. Ahí está lo trascendente también. Y que la sabiduría había estado con Dios desde el principio. Para los judíos les encajaba perfectamente. Encajaba perfectamente porque en el Antiguo Testamento podemos ver cómo esa sabiduría que casi se personificaba cobraba sentido con la venida de Jesús. Versículo 6 en adelante. Hubo un hombre llamado Juan, enviado por Dios. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Juan no era la luz, sino testigo de la luz. Aquí Juan no es el protagonista. Aunque le vamos a dar un poco de protagonismo la semana que viene, no es el protagonista de la Navidad. No es el protagonista de la salvación del mundo. Pero sí que es un testigo de la luz. Es un testigo que venía preparando ya el camino para la venida de Jesús, para el ministerio de Jesús. Ahora el autor del Evangelio pasa a hablar de este hombre porque reconoce su importancia. Y aquí, cuando está escribiendo el Evangelio, ya sucedió su muerte. Y es una forma de reconocer también la importancia que tuvo Juan en la vida de Jesús. Porque a pesar de haberlo entregado todo, lo hizo por amor al Maestro. Lo hizo por amor a aquel que iba a dar su vida por él. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, bueno, hasta aquí llego. Yo de este límite no paso. Hombre, yo voy a servir al Señor, pero hasta aquí.
Hombre, ¿cómo me voy a ir yo de misionero? ¿Estamos locos? Se ríen los misioneros. ¿Cómo yo me voy a dejar mi tiempo, mi vida para prepararme 4 años en el seminario? ¿Estamos locos? ¿Cómo yo voy a hablar a mis compañeros de trabajo sobre Dios, pudiendo yo crecer en mi puesto de trabajo y elevar y ganar más dinero? ¿Estamos locos? Pero Juan el Bautista dio su propia vida porque creía firmemente que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios, y no le importó, porque sabía que su vida aquí en la tierra acabaría tarde o temprano, pero su vida en la eternidad es para siempre. Eso es lo que debe de calarnos a nosotros cuando nosotros tomamos decisiones. Y nuevamente no estoy diciendo que todos tenemos que ser misioneros, que todos tenemos que prepararnos en el seminario, que todos tenemos que ser pastores, no. Pero todos tenemos que entregar nuestra vida por aquel que ha dado su vida por nosotros. ¿Y por qué hacía esto Juan el Bautista? Pues como podríamos hacerlo tú y yo hoy en día. ¿Por qué ser testigos de la luz? A fin de que todos creyeran por medio de él. Poner nuestra vida para que la gente pueda conocer a Jesús. Para que a fin de que nosotros que hemos conocido ya al Maestro podamos transmitir esa realidad al mundo. A fin de que todos creyeran por medio de él. A fin de que todos creyeran a través de Michelle. A fin de que todos creyeran a través de Salva. A fin de que todo el mundo pueda creer a través de nosotros. Ese era el propósito de Juan el Bautista, pero ese es también nuestro propósito. Versículos 9 en adelante. La luz verdadera, la que ilumina a toda la humanidad, venía al mundo. Y esa es la Navidad, lo celebramos, lo cantamos. La palabra estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella, pero el mundo no la conoció. O podríamos añadir un reconoció. Vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. El Logos de Dios, que estuvo desde el principio, la palabra estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella. Es decir, que el creador del mundo se hace parte de su creación. Paradoja increíble. Y si tú te pones esta tarde a darle vueltas, vas a tardar hasta mañana, no, hasta que el Señor vuelva. O sea, es algo paradójico, algo que nos cuesta, pero que es trascendental y cambia vidas. El Logos de Dios tenía una misión clara. Él vino a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? ¿Qué es a lo que vino? A dar luz y vida al ser humano. Él era la vida y la luz. A restaurar la relación entre Dios y los hombres. Eso era lo suyo. A vencer sobre el pecado, la muerte y el diablo. Eso era lo suyo. Él vino a lo suyo, a su plan, a su misión. A morir por ti y por mí. Pero, aunque los suyos no lo recibieron, a los que eran de su propio pueblo, de su propia cultura, de su propia humanidad, no lo recibieron, al menos muchos de ellos, algunos otros sí, lo podemos ver por sus discípulos, sigue habiendo esperanza. Y lo vemos en los siguientes versículos. Mas a todos los que la recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos no engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino hijos de Dios. Aunque los suyos, los que estaban cerca de Jesús, no lo reconocieran, a todos los que sí lo reconocieran, a los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y esto es algo que muchas veces se puede leer de pasada, que no le damos importancia, pero tiene una importancia tal que tú y yo no estaríamos hoy aquí si no fuera por eso. Es tan importante para nosotros creer en el nombre de Jesús y
volvemos a explicar qué es eso del nombre. No es simplemente Jesús, la escritura, el título, el nombre Jesús. No, no es simplemente, vale, sí, él se llamó Jesús. No, es reconocer quién era. Cuando tú decías que creías en el nombre de alguien, creías en lo que esa persona era. Todo lo que en esa persona englobaba. Por lo tanto, creer en el nombre de Jesús es creer en su divinidad, creer en su misión, creer en su vida y en su ministerio, creer en su muerte, creer en su resurrección. Eso es creer en el nombre de Jesús. Y todos los que creen en su vida, su ministerio, su propósito, todos que lo reconocen tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. El Mesías prometido, el Salvador del mundo, ha dado su vida por nosotros. Y eso es lo que nos da a nosotros esperanza. El versículo 12 conecta la fe en ese nombre, pero que nos ha llegado hasta hoy en día. Quizás los lectores del Evangelio en el primer siglo no vieron la trascendencia que tendría en un futuro. 2000 años llevamos desde que Jesús entregó su vida. 2000 años. Y hoy en día siguen habiendo testigos que dan testimonio de su luz. Vaya pasada, chaval. Ni Cristiano Ronaldo, ni Messi. Jesús. Él sí que ha cambiado el mundo. Y que llega a nuestros días. Y se sigue celebrando. Y se sigue festejando. Y por eso celebramos la Navidad. Confesiones. Me da un coraje cuando veo felices fiestas. ¿Qué fiestas? Esta es la fiesta. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz nacimiento de Jesús! Eso es lo que celebramos. No me quites la importancia de la Navidad. No son las luces, no es el arbolito, no son los regalos, no es la ilusión de los niños, no es la ilusión de los padres para comprarles los regalitos. Es el nacimiento de Jesús. Feliz nacimiento. Feliz Nativitas Domini. Ese es el sentido de la Navidad. Y a través de él somos hechos hijos de Dios, no por métodos humanos naturales, sino por métodos divinos, que solo Dios podría hacer. Versículo 14. Y aquí cambia. Aquí cambia y vamos al Logos creador. Y la palabra se encarnó. Y la palabra se encarnó. El Logos se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria que le corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Somos hechos hijos de Dios por el Hijo de Dios. No por azar, no por la naturaleza, no por un nacimiento físico natural, no. Somos hechos hijos de Dios por el Hijo de Dios. Porque la palabra de Dios, el mismo Dios, se encarnó. No sé si veis esta dimensión. El Creador se hace criatura. Es como si... Es una liada de olla, ¿vale? Pero lo voy a decir de todas maneras. Es como si el herrero se hiciera llave inglesa. ¿Quién haría eso? Nadie. Yo no lo haría. Me dejaría los dedos para intentar enroscar una tuerca. No, pero él sí puede. Y lo ve necesario. Porque sabe que tú y yo no podemos conseguir nuestra propia redención. Porque tú y yo no podemos conseguir nuestra propia salvación. Por mucho que nos pensemos que somos buenos, no vamos a conseguir ser perfectos. Porque somos humanos y nos equivocamos y fallamos y pecamos y tropezamos y tropezamos y tropezamos y así podría estar eternamente. Por eso tuvo que ser Dios mismo el que se hiciese un hombre como tú y como yo, un ser humano como tú y como yo. Y la paradoja está en que, claro, el Logos era eterno, siempre estuvo, pero el hombre Jesús no.
El hombre Jesús hubo un inicio y fue en su nacimiento. ¿Eso quita la divinidad de Jesús? No, era 100% hombre. El Logos decidió encarnarse. ¿Entonces eso quita la humanidad de Jesús? No, 100% hombre, 100% Dios. El Dios creador decidió hacerse un hombre con todo lo que ello conlleva, con sus limitaciones, con sus tentaciones. Vemos en muchos pasajes cómo Jesús es tentado. Pero a pesar de todo ello, Él vence a la tentación. Ahí vemos su divinidad y su humanidad juntas, inseparables. Él vivió las mismas luchas, los mismos problemas, las mismas preocupaciones y todo lo que podamos tener en cuenta como seres humanos. Tenía sus necesidades, como tú y como yo. Si tú bebes mucho, ¿qué pasa? Pues que en media hora tienes que ir al baño. A Jesús le pasaba lo mismo. Jesús era un hombre, un ser humano, como tú y como yo. Y quiero dejar eso claro, porque teniendo eso claro, vemos la trascendencia que eso tiene de el tenerlo todo, el serlo todo y venir a ser un niño. Un niño que no puede cuidarse a sí mismo, sino que depende de sus padres. Hasta tal punto Dios nos ha amado, que ha decidido hacerse vulnerable por amor a nosotros. Pero aún así, ni siquiera la muerte pudo detenerlo, incluso en su infancia. Veremos dentro de 2 semanas cómo Jesús ya era perseguido una vez antes de nacer y después de nacer. Jesús ya era perseguido, pero Él tenía un propósito y Él lo consiguió. Juan declara algo que ni los filósofos ni los maestros judíos de aquella época consiguieron concebir. El Logos se hizo carne y habitó entre su pueblo. Para los griegos el Logos es la razón invisible que no formaba parte del mundo material, se hizo carne. Para los maestros judíos el Logos era la sabiduría, un atributo divino de Yahvé, como se conocía en el Antiguo Testamento. Yahvé, Jehová, el Señor, no importa eso ahora. Pero sin embargo, para Juan, el Verbo, el Logos, era el Cristo que había de venir. Era el Mesías esperado. Era el Mesías hecho hombre. Y que no vino a vencer, como todos pensaban, en un caballo, con espada, escudo, a cortar cabeza por donde pasase, sino montado en un burrito, paseando pacíficamente, sin armadura y desprotegido, para traer la paz. Después de la encarnación, el Evangelio de Juan no vuelve a referirse a Jesús como el Logos, como la palabra. Desde la encarnación, Dios puede ser conocido en la persona y en la obra de Jesús. El Dios desconocido que se revelaba con matices muy difusos, al menos al parecer de muchos de nosotros, decidió darse a conocer en persona, para que los que estuvieron con Él pudieran abrazarlo, pudieran caminar con Él, pudieran escucharlo, pudiesen aprender sus enseñanzas. Y todas esas enseñanzas llegar hasta nosotros. La gloria del Logos, lleno de gracia y de verdad, nos revela todo el carácter de Dios. De su plenitud ya hemos recibido todos. Y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único, que está en el seno del Padre, ese nos le ha dado a conocer. Conocemos a Dios porque hemos conocido a Jesús. Y no hay otra manera para conocer a Dios. No hay otra forma. Podemos ver la naturaleza, podemos ver el firmamento, podemos ver las galaxias, podemos ver los universos que pueden haber
los universos, ya me he colado. Podemos ver las diferentes galaxias que hay en el universo y decir, posiblemente haya un creador. Posiblemente esto no es por causa del azar. Posiblemente todas las razas de animales que hay en el mundo no sean por casualidad, sino que posiblemente haya una figura que haya creado todo eso. Pero con eso no conocemos a Dios, porque es una posibilidad. Pero yo puedo decir que conozco a Dios porque he conocido a Jesús. Si tú has conocido a Jesús, ya te pueden contar lo que sea. Ya te pueden decir lo que sea. Que tú puedes afirmar con total y absoluta convicción de que tú conoces a Dios. Y puede que se rían de ti, pero ¿tú quién eres para decir que conoces a Dios? Y tranquilamente puedes decir, pues no soy nadie. No soy nadie, pero Él ha dado su vida por mí. Y con eso me basta. Con eso nos basta, aunque no seamos nadie. Ese es el propósito de la Navidad, que Dios dejó toda su gloria para hacer su nombre, un ser humano, y dar su vida por amor a nosotros. Te lo puedes creer o no, pero hay tantas evidencias de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús que es inevitable. Y no voy a ofender a nadie, porque podría decir perfectamente, si no quieres reconocer a Jesús es porque no quiere. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Pero aquí se nos brinda una oportunidad hoy. Conocer a Dios a través de Jesús. Y es muy sencillo, es muy simple. Simplemente tienes que ponerte en oración. ¿Qué es oración? Hablar. Hablar con Dios, con fe y decirle, no estoy entendiendo muy bien. Probablemente no entendamos. Yo muchas veces no entiendo todo. No entiendo muy bien, pero quiero conocerte. Muéstrame quién eres. Y te aseguro que a través de la palabra del Señor, a través de la Biblia, vas a conocer a Jesús. Y a través de Jesús vas a conocer a Dios mismo, porque es Dios hecho hombre. Así que aprovecha este tiempo de Navidad para reflexionar quién es Jesús y para reflexionar qué puede hacer Jesús por tu vida. Quizás no te quite los problemas, pero sí te va a ayudar en medio de la necesidad acompañándote y no dejándote solo. Y con ello, gracias a Dios también, a una comunidad, a la iglesia. Todos hermanos por un mismo Señor y un mismo Dios, que nos amamos los unos a los otros. Y por eso el mundo reconoce que nosotros somos hijos de Dios. Aprovecha la Navidad y hazte el mejor regalo que te puedes hacer a ti mismo, que es conocerla.